Ha llegado el mes de octubre y hoy te traigo una receta típica de esta temporada. Es una receta mexicana que se usa mucho por estos días. Se trata del pan de muerto. Es un pan mexicano que, como su nombre lo indica, se consume en estos días de las festividades por el Día de los Muertos. Como vamos a amasar, debes estar sin anillos, sin pulseras, sin nada que pueda complicar el trabajo del amasado. Y ahora, sin más explicaciones, paso a darte la lista de los ingredientes para hacer estos panes de muerto. En primer lugar, tenemos medio kilo de harina de todo uso. Estas cantidades son para 6 panes de buen tamaño, diría yo. Tenemos también 150 gramos de azúcar. Vamos a usar una cucharadita de agua de azahar. Si no la tienes, puedes usar simplemente la cáscara de una naranja rallada, una cucharadita escasa de sal, 120 mililitros de leche tibia, un sobrecito de 7 gramos de levadura granular, 100 gramos de mantequilla o margarina, más un pedacito extra para decorar el pan una vez que esté listo. Y por último tenemos 3 huevos. Se me olvidaba decirte que necesitarás un poco de azúcar extra, pero eso no está incluido en este cálculo de los 150 gramos. Necesitarás un poco de azúcar extra para decorar los panes cuando los tengamos ya horneados. El primer paso para la preparación del pan será poner en la leche una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Y una vez que la harina se haya disuelto, agregamos el sobrecito de levadura. Ahora esta mezcla la vamos a llevar a un sitio reparado donde esté al calor y la dejaremos leudar por 10-15 minutos. Pasados 10 minutos, la levadura ha crecido lo suficiente. Ahora lo que haremos será mezclar todos los ingredientes dentro de un tazón grande. Una cucharadita de agua de azahar. Te aconsejo que no uses demasiado porque tiene un perfume bastante intenso. Con una cucharadita es más que suficiente para la cantidad de masa que estamos preparando. Agregamos la levadura. A este punto del trabajo agregamos la sal. Y ahora ha llegado el momento de ensuciarse las manos, como suelo decir. Es decir, ha llegado el momento de amasar. Yo diría que ya conviene, una vez que se comienza a homogeneizar, conviene transportarla a la superficie de trabajo. Con este tipo de masa tienes que tener un poco de paciencia porque es bastante pegajosa al inicio.
Si tienes la planetaria, es decir, el amasador eléctrico, puedes hacer el trabajo más simple con el amasado usando la planetaria. Es importante que la mantequilla esté bien blanda para que se pueda incorporar fácilmente a la masa. De aquí en adelante el trabajo es de amasado. Deberemos amasar aproximadamente por 20 minutos para que la mantequilla se integre bien y la masa tome consistencia, ya que como ves a este punto es muy pero muy pegajoso y bastante difícil de trabajar. Es solo cuestión de paciencia. Como ves, es muy pero muy pegajosa, pero poco a poco va perdiendo viscosidad. En este momento te aconsejaría que pusieras muy poca cantidad de harina, apenas un poco, en la mesa. No mucha, y un poquito en tus manos. Apenas un poco. Ya con esto debería bastar. Después de ya casi 20 minutos se comienza a sentir el trabajo. Es un buen ejercicio este trabajo de hacer la masa. Sé que en algún momento del amasado comenzarás a dudar pensando que la masa no logrará alcanzar la consistencia deseada, es decir, el momento en el que deje de pegarse de las manos. Pero debes insistir, no agregues más harina porque va a ser el trabajo de amasado constante por 20 minutos el que va a dar la consistencia a la masa. De hecho, ya se despega de las manos. Es más, yo diría que está lista. Mira qué suave la consistencia. Esto será lo que garantizará que los pancitos dulces queden muy suaves, que no queden duros. Por eso es muy importante tratar de no agregar más harina a la preparación. La tenemos ya lista. Justo a los 20 minutos la tenemos ya lista. Así que ya sabes, si ves que durante los primeros 15 minutos está todavía muy floja y pegajosa, no te desanimes y continúa trabajando, ¿ok? Al final lo lograrás
y tendrás una masa perfecta como esta. Untamos bien el tazón con el aceite. Formamos una bolita con la masa. La ponemos dentro del tazón. La cubriremos con película transparente y la llevaremos a un sitio tibio donde pueda leudar. El leudado depende mucho de la temperatura ambiente. Trata de ponerla en un sitio reparado y tibio y déjala crecer hasta que doble la dimensión. Y una vez que han pasado 2 horas de leudado de la masa, tomaré 2 planchas de horno y las cubriré con papel para hornear. Y aquí tenemos la masa lista para formar los panes. Como ves, ha crecido bastante. Antes que nada vamos a colocar un poco de harina en la mesa para evitar que se pegue y la volcamos aquí. Pongo también un poco de harina en mis manos y comienzo a extender la masa quitando el aire que tiene adentro. Es muy suave y se extiende con muchísima facilidad. Ahora le enrollo un poco. Y una vez que la tengo en esta manera, la voy a cortar en 4 pedazos aproximadamente iguales. Uno de estos pedacitos lo voy a reservar para formar la decoración del pan. Ahora, cada una de estas porciones las vamos a dividir en 2. Una vez que tenemos los pedacitos hechos, vamos a formar los pancitos, haciendo bolitas. Una vez que tenemos todas las bolitas listas, las vamos a colocar sobre la plancha de hornear, dejando suficiente distancia entre ellas para que puedan crecer. Las vamos a aplastar un poco. Ahora, con el pedacito de masa que tenemos reservado para la decoración, vamos a trabajar de esta manera, agregándole 2 cucharadas extra de harina para darle más consistencia. Vamos a cortarla en 4 partes. Reservamos una parte y de estos 3 pedacitos debemos obtener 12. Cada uno de estos pedacitos se transformará en una especie de huesito que usaremos para decorar los panes.
Tienes que presionar con los dedos hacia abajo para que se formen esta especie de bolitas en la masa. ¿Ves? Esto sería un huesito. Y lo vamos a colocar de esta manera sobre el pan, presionando un poquito. Tenemos la segunda, la ponemos cruzada sobre la que ya colocamos primero, presionando apenas un poquito. Ahora de este pedacito de masa que habíamos reservado, tenemos que sacar 6 bolitas para decorar el pan. Tomamos la bolita que hemos apenas formado y la colocamos en el centro haciendo una ligera presión. Y ya tenemos nuestro primer pan de muerto formado. ¿Ves qué lindo? Así tienen que quedar todos los 6. Ahora, una vez que tenemos todos listos, los deberemos dejar reposar hasta que doblen su dimensión. Yo los dejaré reposar por 1h30 o 2 horas. Mira cómo han crecido después de 1h30 en reposo. Ahora los llevaremos al horno a 180 grados por 20 minutos. Y mira qué lindos después de 20 minutos en el horno. Quedaron bien dorados. Ahora lo que deberás hacer es esperar de 15 a 20 minutos hasta que se enfríen un poco antes de barnizarlos con la mantequilla y decorarlos con el azúcar. Como habrás notado, son de muy buen tamaño. Con medio kilo de harina salieron 6 panes de esta dimensión. Y aquí los tenemos ya listos, después de que los hemos untado con la mantequilla y los hemos espolvoreado con el azúcar. Están listos para comer. Mira qué lindos, en verdad espectaculares. Tal vez es una receta que da un poco de trabajo, pero pienso que es un trabajo que viene recompensado por el resultado, porque son de verdad espectaculares. Bueno, ahora te quiero mostrar la suavidad de estos panes. Más suave y más esponjoso imposible. Lo voy a abrir. De verdad, un pan muy suave.
y ahora lo pruebo. Muy rico en verdad. Bueno, ya hemos llegado al final de la receta. No me queda más que despedirme de ti, recordándote que si la receta te ha gustado, por favor, le regales un me gusta. También sería de mucha ayuda para mi canal que te inscribieras y siguieras mis recetas. Bueno, te agradezco por haberme acompañado hoy y nos vemos en la próxima receta. Gracias de nuevo. Chao.